Sí, bueno, precisamente la pandemia ha puesto en evidencia las grandes desigualdades que tenemos. No se vive la pandemia de la misma forma en todas partes por Ujú. todas las personas. Y Amnistía lo que ha hecho desde el principio, desde el comienzo de declaración de la pandemia, es hacer un llamado a las autoridades, a los gobiernos para que reduzcan estas desigualdades y que todas las personas tengan acceso a bueno, lo que es central en este momento, tengan acceso a sus derechos, tengan acceso a vacunación, tengan acceso a Mm. protección, no se use la pandemia como una excusa para reprimir, como una excusa para ejercer medidas de control sobre la población, pero lamentablemente seguimos viéndolo en muchas partes. ¿Se ha usado la pandemia en Venezuela como excusa para reprimir? Amnistía ha dicho y ha señalado cómo la pandemia se ha usado para seguir reprimiendo a la población, seguir reprimiendo a defensores, seguir reprimiendo a comunicadores y a personas que de una u otra forma cuestionan y exigen a las autoridades sobre el manejo que se ha hecho de la pandemia. ¿Y qué dice el informe en general? El informe de Amnistía Internacional específicamente sobre Venezuela, Vivian. Sí, el informe para Venezuela recoge una cantidad de situaciones y de violaciones de derechos humanos que la organización viene observando en materia de detenciones arbitrarias, en materia de tortura, de uso excesivo de la fuerza, de ataques a defensores, de impunidad, de no protección Mm. a personal de salud, por ejemplo. Todo esto está recogido en este informe y tenemos que decir que estos temas no son novedad, sino que adquieren otro matiz Ujú. durante la pandemia. Todo lo que tiene que ver con derechos económicos y sociales, todo lo que tiene que ver con servicios, es una situación que se ha visto agravada y se ha visto muchísimo más impactada durante la pandemia. Y bueno, muestra es las cifras que tenemos de protestas sociales que no se detienen, Sí. de nuevas detenciones arbitrarias que incluye ahora otros grupos, personal de salud que durante el año pasado fue detenido arbitrariamente porque organizaba una protesta o porque hacía un reclamo sobre la falta de protección, de equipos de protección, sobre los bajos salarios. Esas amenazas continuas las vemos en este contexto, Mm. así que bueno, todos estos temas adquieren un nuevo matiz. Claro, exactamente eso que está señalando. La verdad no es nada nuevo. Esto que se ve en Venezuela en cuanto a violación de derechos humanos lo ha resaltado la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en varias oportunidades. Pero, por ejemplo, sí vimos algo nuevo y fue la persecución, represión contra organizaciones de derechos humanos, organizaciones que han tratado justamente de asistir a las personas, a los sectores más vulnerables de la población en materia de asistencia humanitaria. Vimos, por ejemplo, el caso de Azul Positivo, fueron detenidos sus miembros en el marco de la pandemia. ¿Cómo ven ustedes este hecho en particular? Porque hasta ahora no se había visto esa persecución contra miembros de ONGs que trabajan justamente para brindar protección a los sectores más vulnerables. Vivian. Precisamente esto es parte de la nueva característica que vemos en el contexto del COVID y cómo se responde a las demandas, a las denuncias, a las exigencias que se hacen, pero incluso cómo se responde y el mal mensaje que se Ujú. manda a la respuesta que se da a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Precisamente entonces estamos viendo estas detenciones a trabajadores humanitarios, pero antes de estas detenciones vimos cómo se intervenían sedes de organizaciones que brindaban Sí. ayuda humanitaria, se detiene a sus directivos por horas, la detención de los miembros de Azul Positivo fue, Ujú. digamos, la más larga, pero previamente ya habían habido detenciones por horas de
directivos de organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia, que brindan ayuda humanitaria. Así que esto es parte de la nueva característica que vemos, de ese agregado que vemos de cómo se está haciendo, se está mandando muy mal mensaje y cómo se está haciendo el uso de la represión para quienes finalmente lo que están haciendo es brindar ayuda. Recientemente la oposición venezolana también presentó un informe y hablan de 525 ejecuciones extrajudiciales durante 2020 y principalmente el responsable sería las FAES, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. A ver, ya se ha pedido desde el más alto nivel, la alta comisionada para los derechos humanos ha pedido se disuelva esta fuerza, las FAES. Todavía no, por el contrario, incluso se felicita la actuación de las FAES. ¿Qué tenemos acá por delante, Vivian? La verdad es que el ciudadano de a pie se pregunta, todas estas denuncias, se hacen exhortos para que se disuelva este organismo, no sucede nada. ¿A dónde llegan todas estas denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela? ¿Qué respuesta pueden tener? Una de las cosas importantes en materia de derechos humanos es que debemos pensar que es sumamente importante documentar, registrar, exigir. No necesariamente el Estado va a responder inmediatamente, como estamos viendo, a lo que se pide, pero eso no significa que la exigencia no deba estarse haciendo. Es fundamental que quede registro para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y para que las víctimas sigan manteniendo la esperanza de que se haga justicia. Nunca debemos dejar de documentar, es una tarea que realizan a diario las organizaciones de derechos humanos, que Amnistía viene realizando desde hace muchísimos años. Es una organización que este año cumple 60 años de fundada. Y la documentación, el decir lo que pasa, es de algún modo una forma de visibilizar esas violaciones de derechos humanos que ocurren, pero también de darle voz a las víctimas, a quienes no pueden o se les dificulta o les impiden o les ponen obstáculos para llegar a determinados espacios. La denuncia nunca debe dejar de hacerse. Por el contrario, debe visibilizarse lo que está ocurriendo y ese es el trabajo que realizan tantos defensores que precisamente son hostigados, son amenazados.